I ora na korua tātou e te maumahinga o te kāinga, mauru te korua mataita i mai i te tere ata nei o te Harepeu Tupuna Tongariki. Te maha nei ko angarina, ko o mai ia e rua uka, ko ho mai ia mo wānanga mai, arunga i tātou a ati ianga i rā ua mō o ki tātou tāpati Rapanui. E te maumahinga o te kāinga i ora na korua. I ora na korua, mihi ua, hau, pehe korua, bienvenidas al programa Harepeu Tupuna. Ella nos viene a contar un poquito sobre su preselección. Saluden a nuestro público. Yorana Korua. Yorana, Yorana. Como le estábamos adelantando un poco, vamos a hablar un poco de la preselección para nuestras candidatas que ellas quedaron para la Tapati Rapanui 2027 y Yorana. Bueno, primero que todo, agradecer a Mijiúa y agradecer a Jauquena por estar en nuestro programa y también por haber compartido con nosotros y haber querido participar en esta preselección. Vamos a partir preguntando, ¿qué las motivó, Jauquena? ¿Qué te motivó a ti a participar o querer participar en la Tapati Rapanui? Bueno, te me erae. Hangarahia como a ati te rauhururoa o te anga o te henua. He ono tupuna. He tākona, he kaikai, he hapi, he oho, he angi i te rauhuru me e o te Tapati Rapanui. Ha kanini, hoe waka, aro te iroa, aro te waikawa. E takoa, te Tapati Rapanui, he waha, mo piri haka ou, i tō hua ai, he haoa. Mo piri o tātou, mo haka hio tātou, mo te anga henei. Tanoa. Aro te uturoa e mihe, aha ko i hangai mo o, ia ko e wananga mehi wananga Pañora o wananga mehi wananga Rapanui, ki te roa nei o Tapati Rapanui. Aro hanoi te maupukuranga o te kāinga e o te kāinga roa. Kau nei ko mihi ua pā ko mi orapu. Voy a explayarme en español porque creo que voy a encontrar más palabras para explayarme. Principalmente la motivación que yo tengo para entrar a la Tapati, a la candidatura de la Tapati, siempre ha sido para mí un sueño, siempre. Pertenezco a una de las familias más fuertes culturalmente hablando y mi mayor inspiración son ellos, mis abuelos, mis tíos, mis tías, mis primos, y ver la admiración que tengo hacia mi familia, verlo todos los años, cómo ellos participan, cómo ellos cantan, cómo ellos hacen el deporte, el kaikai, el tatú, el umu, todas las disciplinas, me genera adentro mío una llama al que tener que participar. Entonces, mi mayor inspiración para esto, mi mayor motivación, siempre fue de mi familia. A la familia que tengo me entrega seguridad, demasiada seguridad. Entonces, esa es mi mayor motivación. Respecto al tema de las competencias, ¿cómo fue para usted la preselección en esta primera etapa o la preselección para la Tapati Rapanui? ¿Qué te pareció a ti, Mijiúa? Ay, yo lo pasé tan bien, me encantó, yo estaba tan feliz. Cuando nos dieron la noticia ya, bueno, nuestra familia ya suponía que iba a haber una preselección, así que lo hablamos, me dijeron, hija, esto va a pasar, y yo estaba más que feliz. Me comuniqué con las personas que había que comunicarse para nuevamente empezar a trabajar en lo que yo ya siempre he sabido hacer, pero había que poner en práctica nuevamente algunas cosas como el tuicarone pipi, tingi tingi mahute, que yo desde toda la vida lo he hecho, pero estuve 5 años en Santiago, así que hubo un stop. Y nada, lo más importante yo creo que fue el proceso en el que yo lo pasé bien, me entregaron mucho amor, mucho cariño, mucho conocimiento y estoy profundamente agradecida de eso. Para ti, Jauquena, ¿qué te pareció la preselección? No se hacía esto hace muchos años, ¿eh? Sí, la Tapati de la Viti fue la última, ¿o no? Sí. Fue algo nuevo. Yo igual sentí harta presión por lo que quizá pensaba la gente. No sé, pues estaba muy tenso el ambiente, quién iba a quedar, quién no. Entonces, nada, pues tuvimos que igual esforzarnos para poder asegurarnos un lugar. Nosotras las tres lo hicimos súper bonito. Súper bien.
admiro a la Cujane, admiro a la Así Miji es. porque una presentación súper limpia, súper bonita, nada que decir, todo Bueno, súper bonito. sumándome a tus palabras, le quería mandar un saludo también a Cujane, que también que estuvo Sí, participando sí, con muy bonito. Mijigua y Auquena. La preselección lo hicieron estupendo, se vio un trabajo obviamente de la familia y un trabajo bien profesional de ustedes, así que las felicito a ustedes y también le queremos mandar un afectuoso saludo a Cujane. ¿Qué fue qué competencia te pareció la más difícil a ti? A mí la más difícil, bueno, siempre me ha costado lo manual, siempre, no es mi fuerte, entonces fue la primera vez que ¿Cuál de yo- los manuales? Porque habían 3 competencias, las 3. Todos los manuales, yo Todo lo que tiene que ver nunca con he las sido manos. buena, bueno, Tiniti y Majute siempre he hecho Tiniti y Majute, pero Tuicarone yo nunca había hecho Tuicarone en mi vida, yo creo que ese fue el primer medallón que yo hice, porque nunca, bueno, ahora hay que ponerle mano. practicar. Fue mi primer collar también de tipaní que yo hice, porque yo nunca me metí tanto en lo manual. Eso fue lo que a mí más me costó, igual yo me quise preparar, obviamente hay mucho que mejorar, pero me gustó la preselección porque fue una instancia en donde pudimos nosotras quizá prepararnos con mucho más tiempo, donde es un momento de presión en donde Claro. teníamos que hacerlo, Así entonces es. fue súper bonito. Y bueno, y yo igual la pasé bien, estaba nerviosa, porque siempre es un desafío competir en todo, siempre, aunque uno lo haya hecho varias veces, siempre es un desafío. Claro. ¿Y para ti, mijo, cuál fue la competencia más difícil? O un poquito más complicada, que te costó un poquito Yo más. creo que más que costarme, tomarle el peso a lo que significa el Tau Arapanui, porque es una disciplina que primero parte por mente, todo es la mente. Así es. Y yo creo que esa es una de las disciplinas que más compleja estuvo. No complicada, pero yo creo que es la que más merece énfasis por la mente, por la capacidad de mente que tenéis que tener, por el entrenamiento físico que uno se expone. Esa es la competencia. Está bueno. Sí. Bueno, y lo más fácil o lo más menos complicado, Pau. Bueno, lo más fácil, bueno, no diría más fácil, pero diría que, bueno, quizá exigente. tenía un poco más de experiencia a todo lo que es lo cultural. A mí lo deportivo, aunque yo lo he hecho, no significa que se me haga fácil, también Claro. es un desafío, siempre con los nervios, aunque haya competido varias veces, no, siempre. Pero quizá lo más fácil podría decir que para mí es el kaikai, porque es algo más reducido. No hay que explayarse tanto, quizás no es tanto tiempo, uno puede concentrarse en lo que es el kaikai y hacer una buena presentación. ¿Y para ti, mijo? Tampoco diría que hay una competencia más fácil, pero me gusta mucho estar arriba del escenario mostrando kaikai, tatú, himene, ori, todas las cosas en realidad, así que no sé si hay una disciplina más fácil. Pero Claro, no son fáciles. No, pero no es fácil estar en el escenario, no No. es fácil competir, no es fácil estar en el tabú, ¿no? no es son fácil, actividades así fáciles. que... Pero esa, toda la parte ya como cultural, desde el sábado en la mañana, estoy carone pipi, estoy carone tiari, tiki majute, y todo en la noche, más que fácil, que entretenido. Yo lo pasé bien, Yo creo que la gente también lo pasó Sí, bien. ¿eh? toda la gente me decía, Disfrutaron. No, y estaban todos tensos, Sí. porque cuando decían, ya queremos saber quiénes Bueno, son eso los son- candidatos. eso son Parte los- de. Eso es lo- Sí. Esa es parte de... el Estábamos otro lado todos tensos. de lo que pasaba ahí, pero vuelvo a repetir que eso fueron 2 días de competencia muy linda, lo hicieron súper bien. Y ¿cómo fue esta preparación para todo lo que se refería a las competencias, a la preselección? ¿Cómo ustedes se prepararon? Aparte de lo físico, psicológico, con la familia, ¿cómo estuvo eso en la casa? Bueno, yo me preparé en mi casa. Yo ya tenía quizá un poquito de experiencia en algunas cosas de otros años que también llevaba participando, entonces quise replicarlo de la gente que me ha ido enseñando. Bueno, fue una preparación también psicológica, porque yo por lo menos sentía harta presión
de que quizá, no sé, la gente esperaba algo de mí y yo quizá pensé que quizá no podía cumplirlo. Bueno, claro, esa parte fue difícil lo de las expectativas. Entonces, eso para mí tuve que trabajarlo, más que nada lo psicológico, como tratar de llevar todo bien como yo quería que saliera bien. ¿Cómo están los Jaoa? ¿Cómo está la familia? No, ahí en felices, preparación? contentos, nuestra familia de allá de Arapiqui, Jaoa, Paco mío y también la familia Ica, están todos felices de que, bueno, nuestra familia este año esté para la Tapati Rapa Nui. Creo que felices. no habían estado tan, yo creo que No. este año ustedes van a estar, la familia de los Jaoa con Sí. los Ica, van a estar más unidos, porque no se habían visto hace rato. Sí, pues hace rato, esa familia. desde la última Tapati, bueno, estuvo la Guay, que Sí. fue de las Ica, pero mi familia Jaoa desde la Lucy. Desde la Lucy, ¿no? Los Sí, años claro. 2009, Sí. si no me equivoco. Sí, me acuerdo de la Tapati de la Entonces Lucy. fue hace rato que estamos ahí. ¿Cómo están los rapus? ¿Vos estás de ese lado, mi hijo? Los rapu, los pacarati, Los los pacarati, hey, los ¿cómo están? pacomio, los tuki, todos felices la verdad. Y bueno, como dije al principio, el proceso que tuve yo de preparación, de primera fue psicológico, fue hacerme la idea de que esto es real, de que esto va a pasar, de abrazar la idea de esta competencia, de todas las disciplinas. Y luego unión familiar, que siempre hemos tenido eso en realidad, por eso admiro mucho a mi familia, pero de todos los ámbitos estoy hablando, no solamente los rapu, no solamente la fronti, sino que todos mis lados, todas mis familias, como dije, Pacomio, Pao, Atuki, toda mi familia. Y buscar nuevamente eso que les comentaba en realidad, volver a practicar todas las cositas que tenía que yo había dejado de hacer, no por gusto, sino que porque no estaba aquí, ir a buscar a mis maestros y cerrar la boca y escuchar para que ellos Claro. me pasen todo ese mana, toda esa sabiduría que ellos sabían desde mi coach, el Yossi, que hoy tengo mucho que admirar de él, de la tía Sara Roe, de la Heituki Roe con su pareja, de mis tías, de los Manurapu, de toda mi familia en realidad, todos me dieron un poquito y esa fue la preparación en realidad, todos ahí en la casa, de repente eran distintos spots, mi tía Vane también con el Tingi Tingi Majute, Lane y Lani, toda ahí la gente, la tía Negra, todos ahí preparándome, esto es así, esto funciona así, desde siempre ha sido así. Esto es como una previa, muy previa, Muy previa, parecido a la Tapati, fue muy parecido. Sí. Bueno, las competencias son competencias sacadas de los programas de Tapati Rapa Nui. Contarle a la comunidad que tenemos familia, las dos familias que se van a presentar, las de las candidatas, son familias súper fuertes en todos los ámbitos de las competencias, en todas las Tapati. Siempre están apoyando a todas las UCA o los AITO que se han presentado, así que esta Tapati va a estar súper linda, súper power. ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Cómo se sintieron en esta preselección? ¿Cómo te sentiste tú en la noche del sábado, después de la competencia ardua del viernes? ¿Cómo se sintieron ustedes? Bueno, yo igual me sentí súper nerviosa. No sé, sentí que de eso dependía todo el trabajo que llevamos haciendo de hace tiempo. Sí, al final lo de la Tapati Rapa Nui no es de un día para otro, Claro. es ir a avisar a la familia, hacer el humo. A veces uno deja de lado muchas cosas por meterse a la Tapati Rapa Nui. Entonces fue igual, yo sentía presión porque decía, si yo no quedara, de todo el trabajo que hemos estado haciendo con mi familia básicamente sería en vano. Entonces era como presión, eso sentía yo, presión y quería concentrarme yo para poder hacerlo lo mejor posible. Y en el backstage, ¿cómo se siguió eso también atrás, mi hijo? Ahí, buena onda, atrás, todo buena onda, la organización estaba súper bien, entonces, y la familia era heavy ver cómo la familia de la Cujane, la familia de la Jau y mi familia estaban ahí corriendo para allá, para acá, para poder tener lista ya la candidata. Mira, bueno, estuvo muy lindo también ese proceso, los que estuvimos ahí ayudando y trabajando. Mandamos también saludos a la familia que estuvieron ahí, estaban todo el rato, toda la noche, todo el día en realidad, los 2 días. Y los que se perdieron de nuestra preselección, les armamos una tremenda nota de estas hermosas candidatas que participaron y también de Cujane, así que los invitamos a ver la nota de la preselección a las candidatas Tapati Rapa Nui 2027.
Y ahora te vamos a Caenga. Hoy nos encontramos acá en el culmine de la única noche de preselección que tuvimos para poder elegir, ¿ya?, a 2 candidatas para la Tapati Rapa Nui 2027. Ya estamos terminando. Fueron 2 días de competencias intensas. Yo les quiero agradecer a las 3 familias, ¿ya?, por todo el esfuerzo, por todo el trabajo que ellos realizaron. Sabemos que es un trabajo grande, es un trabajo agotador, intenso, que las familias dan lo mejor. Tuvimos la participación de muchas personas acompañando a nuestras candidatas a reinas, quienes son Jauquena Meyaika, Cujane Pate Tuki y Mijiua Pacomio Rapu. Tuvimos la presentación de las 3 candidatas a reina, la cual todas estupendas, maravillosas, dignas de candidatas a reina de Tapati Rapa Nui. Felices también de la participación de toda la comunidad, de poder acompañar a las familias que han trabajado todos los días desde que pudieron presentar la solicitud, y agradecer a toda la comunidad por confiar en las chicas, por confiar en las familias y seguir manteniendo nuestras tradiciones por generaciones. Hoy se decidió, en base a las competencias y en base a diferentes jurados y disciplinas, que quedaran 2 candidatas. ¿Ya? Hoy ya tenemos nombres de las 2 nuevas candidatas para la Tapati. La primera es Jauquena Meyaika y la segunda candidata es Mijiua Pacomio Rapu. Quisiera agradecer profundamente, de todo corazón, a mi familia y a toda la gente que estuvo apoyándome, porque a pesar que fueron 2 días de preselección, esto es un trabajo de meses. Entonces, a todas esas personas que me brindaron su apoyo, me brindaron su ayuda con material, con enseñanza, muchas gracias desde lo más profundo de mi corazón, muchas gracias a todas las personas que con tal solo decir alguna cosa agradable me llenaban el corazón. Quiero agradecer a toda mi familia, a mis amigos que me han ayudado, a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mi tío, a todos, porque todos me ayudaron, aunque sean algo pequeño. Esto fue como una mini Tapati, entonces, bueno, fue harto trabajo igual, traer cosas, ir a buscar flores, esto. Se preocuparon para que yo pudiera concentrarme en mis competencias. Y somos nuevos en esto, pero vamos a ir con todo. Vaya las felicitaciones para ellas 2 y también más aún para la familia de Cujane Pate Tuki, que las 3 familias dieron lo mejor. Yo les quiero agradecer a las 3. ¿Ya? Así es que sin ella nosotros no hubiéramos podido realizar esta preselección, esta actividad. Así es que Kitehua Otngaucani, que Acorua Tatoa, Haihan Haijere, Maururu, Itato de Piriro, Irotit Mathiti, Ataka Iteatu, Iterahuru para Uapi, o de Tapati Rapa Nui. Y Orana Corua, Maururu. Bueno, ahí estuvo la nota preparada por nuestro gran equipo de la Corporación Audiovisual, también que los queremos agradecer, y queremos preguntarle a nuestras UCAs a Tapati Rapa Nui, ¿qué les pareció la nota? ¿Qué te pareció verte en el escenario, Audio? No, estaba bonita la nota, y bueno, una instancia para que también la gente pueda ver lo que estamos haciendo, el trabajo de nosotras, que hay gente que quizás no está muy conectada con eso, para que puedan ver también, pero que pueda ver nuestras ganas de la Miji y yo, de querer participar por nuestra cultura y ver que no es un juego para nosotras, que es algo importante, es para los niños, para todos, para toda la comunidad. Todo lo que hacemos nosotras es para toda nuestra comunidad, no para solo nosotros. Así es. Miji, ¿qué te pareció verte en la nota y las competencias, un poco ahí de lo que salió? Personalmente odio verme en video, así que, pero la nota en general me encanta, está hermosa, ojalá la comunidad disfrute la nota. Para los que no pudieron bajar y ver, ahí está un fragmento bonito de qué fue lo que se hizo. Claro, para los que se los perdieron, ahí está. Y también, bueno, viene nuestro Tapati Rapa Nui 2027, así que vamos a estar con 2 semanas power ahí de competencia, muy entretenido. Y a raíz de eso también queremos mandar un saludo a nuestros jurados que estuvieron acompañando a nosotros, porque todo esto tiene que ver con jurados también que ellos deliberaron las competencias. Así que en Tiquitín y Majute teníamos a Mocomay Araki Ormazábal, a Jorge Teao Encina y a Noelia Beriberi Durán.
Un saludo para ellos, un aplauso aquí de nuestras candidatas grandes referentes también de nuestra cultura. En Tuy Corone Pipi teníamos a Mareva Salinas Satán, Teresa Armazábal Fuentes, tía y Orana, y la Noelia también, Beriberi Durán, que nos apoyaron en Tuy Corone Pipi. En Tuy Corone Tiare tuvimos a Sabrina Atamuriroroco, Hey Tiare Tuki y Vayaratea Patejaoa, un saludo para ellos también. Muy bien. En Tatú, obvio, la Cera Multon, gran referente joven, gran referente de nuestra cultura. A Jorge Teo Encina, al Cori y a Jaumoana y Araki también, un agradecimiento para ellos. En traje típico, Lina Jotus Hey, tía Lina, Maeja Durán, o sea, Maeja León Durán, perdón, Hilda Hey Hey. En Kaikai, a Gina Pacarati Paté, Fresia Riroroco Pacarati, Gabriela Pacarati Fernández, también muchas gracias por haber participado en Kaikai. En tango que vimos ahí la nota del tango, se vieron las chiquillas ahí, bueno, es fácil bailar el tango Rapa Nui. Tuvimos a Lina Jotus Hey, Blanca Tepano Zapata y Alan Tepano también, que les mando un gran abrazo para ellos. Y en las preguntas deliberaron Lina Jotus, Cera Multon y Jaumoana Araki. Queremos mandar un saludo a todos los jurados que quisieron participar y ayudarnos en nuestra preselección de nuestras candidatas a Tapatiramuy 2027. Y los queremos invitar a nuestra comunidad también a pasar a nuestra segunda nota, que fue el lanzamiento del documental Temuay Otemana Tapu Ao. Los invitamos a ver nuestra segunda nota. Yorana, soy Kisi Kateave, vengo desde Francia con un grupo de bretones que están aquí en la isla para conocerla, conocer la historia, la cultura. Esta noche vamos a proyectar una película sobre el proyecto del Moai Mana Tapu Ao. Es un proyecto que se realizó en Valle de los Santos en septiembre y octubre de 2025. Es una escultura monumental de casi 6,20 metros, que se hizo entre 2 escultores Rapa Nui y 2 escultores bretones. Y fue una de las primeras acciones de intercambio entre Rapa Nui y esta región de Bretaña. Y hoy día van a proyectar este documental. Estuvimos una semana recorriendo la isla, conocieron a diferentes artistas, diferentes organizaciones, como para ver cómo funciona las cosas en Rapa Nui, empaparse de la cultura, de la mentalidad, de la visión y todo lo bonito que se hace aquí en Rapa Nui para el futuro, para nuestras futuras generaciones y para nuestra tierra. Bueno, hoy día se conversó con algunos escultores de Rapa Nui y se hizo una invitación a algunos de ellos a ir a Francia a conocer el Valle de los Santos, a empaparse del trabajo que se hace allá, ver cómo funciona y básicamente este es un primer paso. Y yo seguro que con la creatividad que tenemos en Rapa Nui y la creatividad que tienen los bretones pueden armar muchos proyectos bonitos al futuro. Me gustaría agregar algo, que en el Valle de los Santos este Moai Mana Tapu Ao va a regresar el 5 de junio a este lugar, porque en este momento está recorriendo toda la región de Bretaña. Entonces, llegando a este lugar, lo van a instalar y al futuro, en menos de 2 años, se quiere hacer como un centro de interpretación donde va a tener un espacio específico para Rapa Nui para promover la historia y la cultura y explicar por qué un Moai en el Valle de los Santos, que es raro, pero hay una conexión. Y esta conexión se llama Floriot de Long. Floriot de Long fue un navegador, capitán del Astrolabe, el segundo barco que acompañó la Boussole de la Pérouse. Llegaron a Rapa Nui en 1786. La Pérouse no bajó a tierra, pero bajó Floriot de Long. Y Floriot de Long hizo los dibujos de Moai,
se representó también a él mismo, dibujó a Rapa Nui, a paisaje, y dibujó el mapa de Rapa Nui, una parte del mapa de Rapa Nui. Él se perdió, murió en el viaje, pero cuando regresó a la expedición a París, todos los documentos quedaron en un museo. Y hace poco se encontró que este señor, Florio Delon, es el dueño del terreno donde está instalado Valle de los Santos, que tiene más de 200 esculturas monumentales y ahora tiene un moai para simbolizar esta conexión entre este señor que compartió con los Rapa Nui y este lugar de Francia. Quiero agradecer a toda la comunidad, a todos los que estuvimos compartiendo, a los artistas, a los escultores, agradecer a estas personas que vinieron sobre todo a escuchar, a entender y no a forzar cosas. Llegaron con mucho respeto y humildad para escuchar el mensaje que Rapa Nui quiere dar al mundo. Y yo creo que se van muy emocionados, enriquecidos. El otro día cantamos el himno Rapa Nui, algunos lloraban. Entonces yo creo que cumplí mi misión de facilitadora, de coordinadora, de nexo entre este lugar de Francia y mi tierra. Oye, pero qué hermosa nota nos prepararon ahí el equipo y voy a agradecer a Kisi por tremendo trabajo, Kisi Ica por este tremendo trabajo. Nosotros veníamos un poco con la corporación llevando este proyecto, en algún momento se disolvió, no sé, pero Kisi mantuvo todo este trabajo, así que le mandamos un saludo a ella y vamos a comentar la nota, chiquillas, ¿qué les pareció esta? Para mí fue un wow, este moai allá en Francia. No, súper bonito que se puedan crear estas instancias donde también artesanos vayan a otros lugares, que no siempre sea gente que vaya simplemente a bailar, sino gente que vaya a dejar algo para estos lugares donde se hace intercambio. Nosotros también con nuestra agrupación fuimos a España, en uno de esos fuimos a un pueblo llamado Olot y ahí también había un moai que años atrás se hizo un intercambio, había un moai en el centro del pueblo y para ustedes, para que sepan, hay una estatua de un ángel que está en el colegio católico, ya se hizo un intercambio. Y así hay muchos lugares en el mundo en donde pasan estas cosas y es súper bonito porque se siente como la energía de las otras gente que está en otro lado del mundo, pero le gusta nuestra cultura y se interesa por ella. Y todos estos intercambios súper bonitos que se puede hacer para toda la gente y que se cree esta instancia para la comunidad en general. Así es, qué bonito. Miji, ¿qué te pareció la nota? Otra razón más para admirar mucho más mi tierra, mi cultura, mi gente. Encontré súper linda la nota, súper interesante también, la verdad. Como dice Jau, en muchas partes del mundo están estas pequeñas interacciones entre Rapa Nui y otras partes, que las encuentro súper importantes porque al final nos hace entender que no estamos tan lejos tampoco del mundo y hay mucha gente que nos admira y viceversa. Así que nada, me encanta ser Rapa Nui y amo estas instancias que se dan. Oye, sí, hermosa la nota ahí y saber ahora que el dueño del terreno donde está este moai había venido en este barco, en la Perús, y por qué la Perús se llama la Perús, de este en barco 1786. francés. Atento ahí. Bueno, obviamente agradecer de nuevo a Kisi y que se sigan manteniendo y haciendo esta instancia para poder promover un poco más la isla en otros lugares del mundo que no conocen tanto, pero sí la quieren de la misma manera. Ahora, les voy a leer la cartelera de nuestra semana para actividades culturales. En la sala del Museo Fundación Tadeo y Lili tiene una maravillosa exposición de trajes típicos de Rapa Nui, de martes a sábado. También queremos seguir invitando a todos los artistas que quieran participar con nosotros y que nos envíen sus panoramas a la Corporación de Cultura Harepe Utupuna Tongariki. Bueno, Miji, estamos llegando al final del programa. Un saludo para la comunidad. ¿Quieren decirles algo? ¿Promoverse? Tapati Rapa Nui. ¿Qué van a hacer cómo se van a hacer su preparación ahora para nuestro festival Tapati, Miji?
Te Maururu te Cainga, muchas gracias, Maururu, a todas las personas que nos apoyaron, a ambas, a todas las familias, a todas las personas que nos están viendo y saben que estuvieron atrás de nosotros ahí levantándonos todos los días, enseñándonos. Maururu, muchas gracias de todo corazón, valoro enormemente eso, así que Maururu. Y nada, la preparación que se viene ahora es de nuevo psicológica, a lo que vamos con todo, esperamos a toda la comunidad, el apoyo de toda la comunidad para nosotros dos como familia, y que nos veamos ahí arriba del Aju, que sea una instancia bonita, porque eso se supone que es la importancia de la Tapatí, que sea bonito, que sea en comunidad, ¿ya? Así que nada, quiero agradecerle a mi familia, a mis papás, a mi mamá, a mis abuelos, todos en realidad. Maururu, muchas gracias. Y a prepararnos durante todo el año, a seguir haciendo lo que estaba haciendo hace una semanita atrás. Lo mismo todos los días. Maururu. Hakamao e tamang hingo te kainga. Me irae hanga mo maururu ki te no ta ato ai hanga i mai ai hai mara hai angi mo maui te anga ne. Ki tōku hua ai, ki tōku ngāre paua era e mata i te mai ena, pauro te mahana e wānanga mai ena, mahaka hio iau. He unga atu te rongo ki te maumahingo te kainga ki a korua ta atoa. Ko i te a korua pene i e te tāpati Rapanui o te Rapanui. O i rau he unga atu i te rongo mo pae tahi mai o korua mo hokorua mai ki au kia mihi ua mo a ati i muri a au, i muri a mihi, i muri a tātou. O ira, ka ki te korua ngā poki, mo wari mai, mo koa, mo reka, pe ira maua te tāpati Rapanui, mo tātou tātou. Maururu. Bueno, maururu atu korua rarua, ngā poki nei e roa tātou ka inga, nā ko hakaite ai te huai e te raua manau, e aroha atu ki raua, ki te raua hua ai, e ki te Rapanui tātoa. Ko tia, ko maua tātou are o te mahanei ko angarina, hapa o korua, i orana tātou e Maururu.